Bien, mis hermanas y hermanos, bienvenidas y bienvenidos todos y todas, y gracias por estar aquí acompañándonos como cada día para recibir el mensaje de la palabra de Dios, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, para seguir creciendo espiritualmente, para fortalecernos en nuestra fe, para tener una relación con Dios continua, una comunión permanente, ¿ya? Y hoy día nos trae el mensaje el hermano Sergio Pino. Vamos a poner atención, vamos a disfrutar de su palabra. Y tenemos algunas eh, hermanos e hermanas que están siendo consideradas en la oración, entre ellas la hermana Doris, la hermana Irma Ramírez de aquí, de la congregación aquí en Pan de Azúcar. Tenía otras hermanas más, ah, la hermana Julia Flores también de Catacaos, que siempre está afectada por su salud, y también sus hijos. Y no sé si se me escapa otra, Sergio, teníamos ayer. Sí, la hermana Luz, de la esposa del hermano Romero, por favor. Ya, también, claro, tu mamá también, la mamá, la hermana Gracias. Magali, ya, también considerarla. Así que vamos a pedir al hermano Rigo, por favor, que nos apoye en este momento en la oración. De todas maneras, pues, hermano, voy a anotar las hermanas entonces. Hermana Ya. Irma me dijeron, Sí, la hermana Irma, la hermana Doris, Doris, la hermana Luz Romero, ya, la hermana Luz Romero, Magali González. ¿Qué más decíamos? La hermana Julia Flores, Julia Catacaos, ¿ya? Y algunas Flores, otras que se me escapan por ahí, pero que están pasando. Hermana O Soledad, hermanito. La hermana Yolanda también, y Yolanda hermana González que está ahí. Yolanda, ¿Ya? El hermano Ernest viajó ya. Sí, va camino a Bogotá. Oremos también eh, por su viaje También, y el de su hermano familia. Ernest, que le vaya bien en las cosas del Señor. Hermanito Néstor. Sí, hermana Doris. Por la hermanita Soledad, la esposita de Ernest también. Ah, ya, ok, también. Bendiciones. Ok, ya. Bien, hermano, yo voy Vamos. a agregar un agradecimiento por la salud de mi sobrina. Bien, hermano, oremos. Amén. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración en este momento para darle gracias por la bendición de poder conectarnos a esta plataforma en este día, sabiendo, mi Dios, que nos hacemos para lo mejor. Te damos gracias por tu gran misericordia, por Jesucristo su Hijo, que en su misericordia, mi Dios, nos ha traído las gratas nuevas de salvación. Y hoy, en obediencia, mi Dios, a tus mandamientos, queremos pedirle que guarde y bendiga a nuestro hermano Sergio, quien es el orador de este día. Permita, Padre Dios, que pueda recordar todos los textos que he estudiado para que con claridad pueda exponerlo, y así nosotros también con un corazón sincero, noble, podamos recibir el mensaje o la enseñanza que nuestro hermano nos trae. Permítanos, Padre, crecer en ella y poder así también ser mejores cristianos, que cada día anhelemos, Padre Celestial, las cosas celestiales, buscando, como dice su palabra en Mateo, el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás viene por añadidura. Padre Celestial, queremos orar en esta tarde por nuestro hermano, como decía, por el sermón, y queremos pedir en su amor, Padre Dios, que también se acuerde usted de todos aquellos nuestros hermanos a través del mundo. Tenemos una lista acá que de verdad es muy pequeña con relación a cuántos de nuestros hermanos estarán sufriendo, estarán pasando pruebas difíciles, mi Dios, persecuciones, algunos en conflictos bélicos, otros, mi Dios. Por eso queremos pedirle por que usted que los conoce a todos, mi Dios, y que usted sabe dónde se encuentran, que por misericordia usted sea orando en su favor. Queremos orar en esta tarde por nuestra hermana Irma, nuestra hermana Dori, hermana Luz de Romero, hermana Julia Flores, hermana Yolanda, por Hermes, que está
plan de predicar su palabra para allá por Colombia. Le rogamos que en su amor usted le ayude, le guarde, permita recordar todo lo que él ha estudiado para exponerlo y que pueda encontrarse con una buena asamblea donde va a exponer su palabra. También queremos orar, mi Señor, por la hermana Magali González, y quiero dar agradecimientos por nuestra sobrina que ha sido dada de alta, se encuentra en su hogar, se está recuperando plenamente. Le damos gracias porque usted siempre, mi Dios, nos ha respondido y nos ayuda en nuestras dificultades. Queremos pedirle, mi Dios, que en este día bendiga todos los hermanos que están conectados a la plataforma, como también en el Facebook, donde quiera que se encuentren, mi Dios, que puedan ellos gozar de esta enseñanza y permítanos, Padre Celestial, que unidos en comunión, como lo hacemos día a día, podamos ser edificados en este estudio. Padre Dios, queremos rogarle que se quede junto a nosotros y que permita también que el mensaje que está en este día siendo o va a ser expuesto por nuestro hermano pueda llegar también por aquellos de nuestros hermanos que comparten estas enseñanzas con otras personas que no le conocen. Que esta semilla esparcida, mi Dios, pueda germinar en esos corazones y así podamos ver incrementado día a día el número de los que han obedecido, mi Dios, y que van practicando las enseñanzas para posteriormente obedecer y llegar, mi Dios, a ser miembros del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Le damos muchas gracias, mi Dios, y lo oramos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Rigoberto, por esta oración. Y ahora ya estamos dispuestos para que el hermano Sergio tome la pantalla. ¿Vas a hacerlo? Ah, tú lo haces así a la antigua. Claro. Se nota así. Bien a la antigua. Ya, adelante, Sergio. Muchas gracias, Néstor Sánchez. Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarles. Tengo la bendición de poder tener la lección de esta tarde. Siempre para mí es un desafío poder hilar estas ideas que tienen que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para esta oportunidad he tomado un texto que está allí en el libro de Lucas, y en el capítulo número 1 y en el versículo 40 al 45. Vamos a estar revisando la historia o el milagro de Jesús sobre este hombre leproso y haciendo algunas consideraciones que me parecen interesantes poder advertirlas acerca de la vida y lo que rodeaba el entorno social, moral, religioso de este tipo de personas. Dice allí en el libro de Marcos, perdón, me había dicho Lucas, me parece, en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y leyendo el versículo 40 al 45, vamos a dar lectura. Dice, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, de tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Ese es el relato que Marco nos está haciendo de este hombre leproso. Y cuando mencionamos y consideramos lo que es la lepra y el desarrollo de la enfermedad, nos encontramos con una triste condición de estas personas que rápidamente ellos se convertían en un ser repulsivo tanto para sí mismo como para la sociedad. La lepra avanzaba tan rápidamente por diferentes etapas del cuerpo que poco a poco la persona iba perdiendo el aspecto humano. Una enfermedad, una situación que se vivió allá en los tiempos, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, y eran terriblemente afectadas aquellas personas. Los nervios eran afectados a tal grado que ellos perdían toda sensibilidad. Los músculos se degeneraban, los tendones se rompían hasta el punto
de dejar las manos tipo garras. Se producían ulceraciones crónicas en los pies, en las manos, y seguido a todo esto, una progresiva pérdida, ya sea de dedos y finalmente la mano, el pie entero, y esto iba entonces carcomiendo todo el cuerpo de aquellas personas. Aparte de esto, debido a la posibilidad del alto contagio que esto significaba, el enfermo era separado de su familia y de todo el entorno social, de toda la vida social. Pero lo que aún más doloroso podría haber sido es que la lepra hacía que las personas ceremonialmente estaban impuras. En este momento, entonces, este hombre había sido examinado por el sacerdote y había entonces sido diagnosticado como leproso. Desde entonces en adelante, este hombre estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios y excluido de toda vida religiosa de Israel. Así nosotros podemos leer cuando encontramos allá en el libro de Levíticos capítulo 13, leyendo el versículo 45, nos enteramos de esto. Y cuando el leproso que tenga infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Es decir, estaba completamente aislado, tanto social como religiosamente, y el sacerdote había diagnosticado entonces que este hombre era una persona tremendamente peligrosa en el sentido del contagio que podría generar. Ahora, unido a todo lo que ya hemos dicho, estaba la terrible duda de que se generaba probablemente en la mente de estos tipos, en la mente de estos hombres, que si tal vez Dios mismo los rechazaba por aquella condición. La lección de esta tarde, veremos a un leproso que se acercó a Jesús. Se acercó con un atrevido panorama delante del Señor. Incluso este hombre se acercó a Jesús actuando aún en contra de lo que la ley ya señalaba. Y a pesar de la oposición que hubiese tenido, de la repugnancia que hubiese generado en la gente que lo estaba rodeando, esto nos indica entonces que al acercarse a Jesús, probablemente él haya oído, él haya visto bastante de este Salvador llamado Jesucristo. Digo esto porque esto le ha despertado una fe viva, una fe que lo va a llevar a actuar, una fe que va a ir por delante sobre lo que la ley mandaba hacer a este hombre. Una fe que es capaz entonces de romper todo lo establecido, incluso de romper lo establecido por la ley. Este es el hombre en el cual hoy día nos centramos. Por otra parte, también es importante notar la actitud que va a tener Jesús frente a este hombre despreciado de la sociedad. Y vamos a notar algo muy contradictorio a lo que habría hecho cualquier rabino de su época, cualquier rabino de su tiempo. Jesús no se alejó de él, sino que permitió que éste se acercara, e incluso cuando este hombre leproso llegó a donde estaba Jesús, Jesús le ha tocado. Y al punto de violar también lo que la ley estaba enseñando. Jesús está allí en medio de este hombre. Y este hombre, hermanos, esta es la actitud de un hombre leproso que viene a Jesús. Dice en el capítulo 1 del libro que estamos leyendo, el libro de Marco, en el verso 40, rogándole e hincando la rodilla. Esta es la actitud en la cual entonces se aproxima este hombre leproso a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud que representa ante el Señor toda la humildad que pudiera haber ofrecido este hombre en la persona de Jesús, rogando e hincando la rodilla delante de él. Entonces, sabiendo que nada él podría ofrecer, no tiene nada que dar.
Además tenía que nada a cambio por lo que él iba a percibir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo único a lo que él es capaz de acogerse, lo único a lo cual es capaz él de solicitar es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Era como el último recurso que él tenía para cambiar la desdichada vida que estaba llevando. La gracia, el beneficio, el favor, el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto me dice entonces que él, rogándole e hincando la rodilla delante de él. Esta es la actitud. Esta es la actitud de este hombre. Y el texto continúa diciéndonos, si quieres, le dice a Jesús este hombre, si quieres puedes limpiarme. Hermano, no hemos de entender una falta de fe en este hombre leproso, sino más bien una clara evidencia de su actitud de miseria que está viviendo, una total dependencia de la gracia de nuestro Dios. Tenía una visión maravillosa del poder del Señor. No era algo que este hombre desamparado y pidiendo entonces de una forma, rogándole al Señor, entregándose todo lo que él dispone, todo lo que está a su alcance. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esta es la expresión que nace de un hombre agobiado, de un hombre que está marginado, de un hombre que está repudiado. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjese la expresión de este hombre. Si quieres, puedes limpiarme. Él no ha usado la palabra si quieres, puedes curarme, si quieres, puedes sanarme. No, la expresión de él es la impureza. Si quieres, puedes limpiarme. Esto nos está indicando que la lepra se veía principalmente como una causa de impureza, más que una enfermedad. Y esto es lo que está pidiendo este hombre desgarrado frente a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Jesús, versículo 41. Movido a compasión, dice la versión que tengo de las Américas. Hay otra versión que dice Jesús teniendo misericordia de él. Ahora, debemos entender, hermanos, que literalmente la traducción debiese haber pronunciado, dicho, habiendo sido conmovido dentro de él. Y esto es lo que el leproso está produciendo en Jesús, una conmoción. Está produciendo entonces una compasión. ¿Qué quiere decir esto? El Señor entonces constantemente está tomando condiciones de aquellos que están afligidos como una preocupación personal. Es decir, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dice que movido a misericordia, teniendo entonces la figura, se ha colocado en el lugar de aquel que está doliente. Y quizás sea un buen ejemplo para nosotros hoy en día, en nuestro siglo, donde cada cual debe rascársela con sus propias uñas, un dicho muy popular acá, donde nuestro individualismo es lo que caracteriza nuestra sociedad. Simplemente Jesús fue movido a misericordia por este hombre que yacía entonces con la lepra, que yacía entonces apartado de toda vida social. Algo que me llama muchísimo la atención, el texto me está diciendo en el versículo 41 que movido a compasión extendió Jesús la mano y le tocó. Esta palabra va a subrayar profundamente el milagro que está por ocurrir, como en casos anteriores, como por ejemplo dice que Jesús podría haber simplemente hablado una palabra, haber pronunciado la palabra y el milagro se hubiese consumado. Así sucedió en varios otros ejemplos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que vinieron a Jesús gritando y que está en Lucas capítulo 17? Voy a tomar un minuto para tomar atención sobre eso porque me llama muchísimo, me hace un punto interesante que Jesús no actuó
como solía ser o como en alguna oportunidad lo hizo. La mano extendió Jesús sobre este hombre leproso que era, que era altamente contagioso, y Jesús dice que llevó su mano hacia él y le tocó. Dice Lucas capítulo 17, versículo 11, que aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: ir a mostraros al sacerdote, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Es decir, aquí tenemos una situación diferente a la que estamos leyendo allá en el libro de Marcos. Jesús ha pronunciado, como muchas oportunidades, la voz de Jesús, la autoridad de Jesús se presente, pero en este caso vemos que Jesús ha extendido su mano y ha tocado a este hombre leproso. Hermanos, aquí tenemos un gran contraste, digo, en lo que Jesús está haciendo y lo que hubiesen hecho los rabinos de la época. Ellos por lo general trataban a los leprosos con bastante menosprecios. Sin embargo, lo que Jesús hace fue algo verdaderamente insólito, que alguien tocara a un leproso. Legalmente se hallaría entonces en la misma condición de inmundicia ceremonial. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hizo eso Jesús? Y esto es una clara evidencia de que Cristo no solamente tiene el poder, sino tiene el querer hacerlo. De que no solo era un salvador potente, sino también un amigo amante de aquel desolado hombre leproso. Y Jesús está actuando entonces de una forma que nadie se hubiese esperado. También el Señor, dice Isaías 53:4, es el siervo que ha venido a llevar nuestras enfermedades y a sufrir nuestras dolencias. Y ese es Jesús. La respuesta no tardó en venir. Y con palabras de poder, con palabras de autoridad, pero a la vez palabras llenas de amor y de compasión, Jesús va a sanar a este hombre leproso. Dice el verso 41, quiero ser limpio. El milagro se ha realizado. Dice el versículo 42, y al instante la lepra le dejó y quedó limpio. Y así sucedió. Al instante que él tocó a este hombre, habló a este hombre, la lepra se fue, la lepra se levantó, al instante la lepra se fue de aquel hombre. Quisiera hacer también un desvío con esto, que es interesante, que la lepra del hombre se fue instantáneamente de este hombre. Como por ejemplo también el endemoniado que fue liberado en forma instantánea, una hoja más atrás, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, el verso 26, dice acerca de esta enseñanza del Señor, dice: entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva de autoridad. El punto es este, que cuando hablamos de milagro, nos estamos refiriendo entonces a este tipo de acciones, a este tipo de situaciones que la Biblia nos evidencia. Tengo, por ejemplo, el caso de la suegra de Pedro. Dice que cuando Pedro llegó a su casa, ella estaba con fiebre, y ahora entonces él instantáneamente ha recuperado la salud de esta mujer. Dice también el libro de Marcos capítulo 1, versículo 31. Jesús se le acercó y tomándole de la mano le levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Entonces tenemos varios ejemplos de cómo actúa la obra milagrosa en la persona de Jesús. No ha necesitado recuperación previa ni nada de eso. Tenemos a nuestro amigo el leproso, que solamente Jesús le ha tocado, la autoridad de él ha obrado en su vida y ha quedado sano. Quiero señalar, sin embargo,
que no son muchos los casos que conocemos en la Biblia de hombres leprosos. Tenemos allá en el Antiguo Testamento Naamán el sirio, Segunda de Reyes capítulo 5, de los leprosos, estos 10 leprosos que se acercaron a Jesús. Tenemos el caso de María, la hermana de Moisés, según Números capítulo 12, verso 9. Y esta terrible enfermedad, una enfermedad que era una muerte en vida en aquellos tiempos. Con todo esto yo pudiese decir que no hay límites para el poder ni el amor de Jesús. No hay límites para aquello. Esto me hace llevar entonces, hermanos, a la idea, si los hombres hoy se pierden, déjenme decirle que nunca será porque fueron demasiado malos o demasiado sucios para ser salvos, sino simplemente los hombres se perderán porque no quieren acudir a Cristo para que Él pueda salvarlos, porque Él tiene el poder, porque Él tiene la autoridad para salvar. Simplemente la gente hoy se está perdiendo simplemente porque no está viniendo a Jesús. No hay límites que pueda decir al poder de Jesús, ni tampoco al amor que Dios tiene hacia los hombres pecadores como uno. Aparte de todo lo que ya hemos señalado acerca de este leproso, fíjate que en el versículo 43 hay allí una prohibición de parte de Jesús que me llama severamente la atención. En el verso 43 de Marcos capítulo 1, dice allí la Biblia que Jesús le encargó rigurosamente y lo despidió luego. Estoy leyendo el versículo 43. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y el verso que sigue dice que la prohibición era, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote. Ahora, no es fácil a primera vista entender por qué Jesús está despidiendo con tanta insistencia. ¿Por qué Jesús está despidiendo con tanta vehemencia a este hombre? Le encargó rigurosamente y lo despidió. Jesús lo amonestó severamente, dice mi versión de las Américas, lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo, no digas a nadie nada, no digas a nadie nada. Entonces, me resulta no fácil entender a primera vista por qué Cristo despide a este hombre con tanta insistencia, con tanta vehemencia. Al leproso que había sido curado, casi le era prohibido decir. Es como que lo haya echado, o sea, ya, pues, estás listo o ya estás sanado y más encima leemos el verso 44, no lo digas a nadie. No tan solo vete y qué sé yo, rigurosamente le encargó esto, diciéndole que lo haya, así la palabra para mí es que lo echó rápidamente. Y además lo amonestó diciendo, no digas a nadie nada de lo que te ha sucedido. Ahora me pregunto nuevamente, ¿por qué el Señor manda a este hombre a este encargo, le hace este encargo? Y podemos observar que Jesús, la mayor parte de las veces, Él estaba insistiendo mucho a que aquellos que eran sanados no lo divulgaran, porque quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran probablemente en un espectáculo y que la gente viniera no por la necesidad que ellos tienen, sino porque están viendo una cubierta, una necesidad que para muchos es prioritaria, como por ejemplo una sanidad. Él quiere evitar a toda costa que su misericordia se convierta en un espectáculo. Y él rehusó convertirse en un mero obrador de milagro. No quiso aceptar la fama relacionada con sus milagros. Y para mí ese es el sentido que Jesús tiene. No lo digas a nadie. La fama iba a ser un obstáculo para realizar probablemente el ministerio que realmente tenía importancia, la predicación del evangelio. No eran los milagros la importancia para Jesús.
era la predicación del evangelio. Dice el verso 44, Marcos 1, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Jesús ordenó para testimonio de ello. Muéstrate al sacerdote. Ofrece entonces lo que está ordenado para tu purificación en la ley de Moisés. Ahora, cuando el leproso fue sanado, se nos dice que éste debería entonces haberse dirigido al templo. Los sacerdotes seguramente tuvieron que acudir ahora a refrescar lo que la ley señalaba en cuanto a la clase de sacrificio que debía ofrecerse para y también certificar que este hombre estaba sano. Porque cuando un leproso era sanado, pues ya había transcurrido largo tiempo de la última quizá intervención que los sacerdotes habían realizado. Pero con todo esto, el Señor quería enseñar algunas cosas que son tremendamente importantes. Primeramente, Él ha dejado claro que en respuesta a la ley, y Él es entonces respetuoso de todo lo que la ley está mandando, hasta el cumplimiento del sacrificio que Él mismo realizó en la cruz del Calvario. Entonces, muéstrate al sacerdote, ofrece entonces por lo que la ley dispone con respecto a la sanidad de un leproso. Para mí hay varias finalidades con respecto a este mandato que Jesús está haciendo. Si el Señor pretendía que la vida social y religiosa de aquel hombre fuera completa, fuera restaurada, y entonces los sacerdotes deberían seguir las instrucciones que la ley les estaba ordenando. De hecho, el milagro deberían presentarse ante el sacerdote para que éste le examinara y poder de esa manera verificar que la curación había sido verdadera y que este hombre estaba entonces capacitado nuevamente para ser integrado a la vida social, según Levíticos capítulo 13. Era todo un ceremonial que había que hacer con respecto a esta situación que se producía con los hombres que habían contraído esta enfermedad. De esta manera, entonces, el Señor estaba enviando un mensaje claro a los sacerdotes. Un mensaje claro de quién era Él. Y probablemente esta es una de las credenciales que Jesús refirió a Juan el Bautista como una evidencia de que Él era el Mesías prometido, según Mateos 11, 3 al 5. ¿Están viniendo a Jesús? ¿Eres tú aquel que habría de venir? ¿O esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oíd y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios. Entonces, con esta acción está manifestando nuestro Señor Jesucristo que probablemente el reino de Dios estaba llegando en medio de ellos. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, hablando acerca de los sacrificios que se pedía ofrecer en aquella ocasión, había algo interesante que probablemente relacionaba todo este acto de purificación con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este acto de purificación se requería, según Levíticos capítulo 14, versículo 53, se requerían 2 avecillas en lugar de una. ¿Y por qué 2? Una de las avecillas, dice, era muerta y su sangre se derramaba sobre la avecilla que quedaba viva. Y después la avecilla viva era soltada y emprendía entonces un vuelo hacia el cielo. Levíticos capítulo 14, versículos 53 y 54. Para mí todo esto no es otra cosa que una clara ilustración de nuestro Señor Jesucristo, que una vez resucitado, conservaba las marcas de su muerte y la ascensión gloriosa al cielo. Y el poderoso testimonio tuvo que ser para estos sacerdotes,
cuando escucharon entonces acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ascendiendo al cielo. Volviendo a nuestro relato de este hombre leproso de Marcos capítulo 1, versículo 41 en adelante, hay aquí una clara desobediencia de este leproso sanado. Habíamos visto que Jesús le ha encomendado que él entonces no lo diga a nadie, que no lo divulgue a nadie, solo que vaya al templo a donde está el sacerdote para que él pueda certificar que él está limpio. Dice en el versículo 45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Ahora, está haciendo precisamente lo contrario a la indicación que Jesús le había dado. No lo digas a nadie. Vete y hazlo rápido. Enseguida lo despidió y le dio las declaraciones, pero él está haciendo precisamente lo contrario de lo que se le había perdido. Ahora vuelvo a preguntar, ¿por qué no obedeció al Señor aquel leproso después de haber sido sanado? ¿Llegó realmente a presentarse delante del sacerdote este hombre leproso para que el sacerdote pudiera dar el visto bueno? No sabemos. No sabemos si hizo todo aquello. Lo que sí sabemos es que este hombre tenía un ardiente deseo en su corazón de contárselo a todo el mundo, y así lo hizo. Dice, pero cuando él salió, verso 45, pero cuando él salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. Ahora, no pretendo que alguien que hubiese recibido tal acción en su cuerpo, tal mejoría, hubiese podido estar callado frente a quienes lo conocen. Y entonces entiendo este ardiente deseo en el corazón de poder contar a todo el mundo lo que había sucedido y lo que Jesús había hecho con él. Estoy más que seguro que mientras él alababa al Señor por lo que el Señor había hecho, pero sin embargo la obediencia siempre va a ser mejor que las alabanzas. Y nuestras intenciones y nuestros mejores deseos no justificarán nuestra desobediencia. Hablando acerca de lo que este hombre está haciendo. El celo no es la sustitución a la obediencia, y es lo que está sucediendo con este hombre. Fíjate algo tan interesante y a la vez paradojal, irónico, de lo que el texto termina diciendo. Dice el verso, la última parte del verso 45, Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Ahora, Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Situación irónica porque antes de ser sanado este hombre, Cristo podía andar por todas partes, por toda ciudad, haciendo su ministerio. No así este leproso, que no podía caminar, tenía que estar recluido, apartado en el leprosario, allá aislado de la sociedad. Pero ahora que este hombre fue sanado, este leproso que ha recibido entonces la solución al problema, él podía andar abiertamente por la ciudad, pero no así Jesús. El texto dice que él ya no podía entrar abiertamente y se quedaba en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Es decir, la situación cambió. Este hombre que estaba recluido, pues ahora es libre. Y ese es el leproso. Y Jesús, que era libre para andar por cualquier parte, ahora él tiene que proteger la integridad, porque la gente está viniendo a él por diferentes causas y diferentes acciones. Y algo más que quisiera considerar, que tiene una tremenda trascendencia también. Cuando pienso en este hecho, de que
el pecador pudiera ser aceptado por Dios, Jesús mismo tuvo que exclamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ojalá que esto nos permita entender de la gracia de Dios, que nos permita entender que no hay motivo para quedarse fuera de esta gracia de Dios. No hay nada que sea tan grande como que Jesús no pueda perdonar. Jesús está extendiendo su bondad, su gracia, su obra reconciliadora con todo aquel que viene. Entonces, así lo ha experimentado este hombre leproso que se ha agarrado de la gracia de nuestro Dios y ha venido entonces a ser bendecido de tal manera que él salió corriendo, gritando, vociferando por todos lados lo que el Señor había hecho. Que Dios nos bendiga, hermano, y que esta lección pueda ayudarnos entonces a comprender de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano Néstor. Hermano Sergio, muchas gracias por la muy buena lección, bonita lección que hemos recibido hoy día. Y bueno, a aprender de ella para ponerla también en práctica en nuestras vidas. Vamos a tener una oración y después de esta oración vamos a ver el asunto de Facebook, ¿ya? Entonces vamos a pedir aquí al hermano Cristian, si por favor nos puede ayudar con una oración para ir terminando esta parte. Bien, bueno, oremos, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, oramos nuevamente, Señor, en esta tarde a usted. Queremos expresar nuestro agradecimiento, Señor, por este bello mensaje, Señor, esperando que sea una lección de aprendizaje para nuestras vidas. Nos ayuden a apreciar, Señor, más a nuestro Señor, a quien pretendemos servir. Y es profundo pensar, Señor, en todas las cosas que su Hijo hizo por todos nosotros. Le agradecemos, Padre, por esta tarde. Queremos, Señor, ratificar nuestras peticiones de ayuda sobre muchos hermanos, Señor, principalmente por las hermanas que oramos en esta tarde y también por Ernest, Señor, y por su viaje. Te pueda enriquecer, Señor, a todas las personas que le escuchen a través, Señor, de su palabra. Queremos agradecer, Señor, por todas las bondades para con nosotros y queremos pedirle, Padre, su ayuda en la vida de cada uno de todos los presentes, Señor, y pedir por este mensaje, Señor, y su divulgación, si es posible, Señor, que pueda ser escuchado por aquellos que le buscan. Gracias, Padre, por todo. A través de su Hijo rogamos, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Cristian. Vamos a leer un poquito de Facebook. Aquí estuvieron presentes la hermana Alicia Zamora Cepeda, Richard Rosson, Sandra Espinosa Rosales, Víctor Manuel Molano, Tomasita Sánchez, Jovita Rodarte, Mario Peña, Seila Soto, Mercedes Salas, Eleazar Sánchez y Luis Cruz también. Todos ellos estuvieron escuchando este muy buen mensaje que nos trajo el hermano Sergio Pino y le damos las gracias por tener la buena disposición para compartir las cosas de Dios. También Julia Verónica Flores está ahí en Facebook. ¿Algún mensaje, alguna opinión, alguna pregunta al hermano acerca del tema? ¿Ya? Estoy esperando. Dice la hermana Luz Dari Moná, dice, gracias hermano Sergio por excelente mensaje. Dios le bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual aquí en el chat. Y también tenemos acá en el Facebook un saludo de la hermana Sandra María Espinosa Rosales. Bendiciones, mis amados hermanos. Saludos y fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Ahí apareció también en Facebook el hermano Zacarías Miranda, ¿ya? Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermana Silvia, ahí tiene la manito levantada, o el hermano Ralph, no sé. No, somos nosotros que queremos dar las gracias a nuestro hermano Sergio por el excelente trabajo que hizo de mostrar esta misericordia de Dios, que Él tiene misericordia de Dios con todo el mundo y a los pecadores también está dado por
que Él nos extiende su bondad, su salvación. Así que consideremos que Dios está con todos nosotros. Muchas gracias, hermano Sergio. Gracias, hermano Ralph. Hermano Gilbert, Saludos a todos. buenas tardes, bienvenido, hermanito. Bello pasaje. Se agradece mucho, sobre todo porque en la semana escuchamos acá la enseñanza que nos compartió un hermano acerca de aquellas parteras de los egipcios. Y me quedaba yo, aunque no pude participar ese día, con la preocupación de que pudiera aquello ser entendido también en el sentido de que tras una buena intención hay un poco de pecado permitido. Y bueno, la enseñanza hoy me parece, amigo, quiero llevarlo hacia ese sentido también, nos aclara un poco sobre eso, que no hay una buena intención que pueda superar la condición de lo que Dios nos dice y Dios nos ha establecido. En pocas palabras, creo que este hombre pecó, precisamente pecó. Y no hay ninguna buena intención para justificar aquello. Creo que en su juicio habrá de dar cuenta por esa actitud reprochable que él cometió y que no ha sido contada, recogida de esta manera en el Evangelio de Marcos. Pienso también, me gustaría llamar la atención en el sentido de esos pequeños pecados, hermanos, que están mencionados en la Biblia y no se dice muchas veces. Por ejemplo, de la prudencia, que tiene que ver mucho con este pasaje, la invitación que se le hace, recuerdo el pasaje a las mujeres a ser prudentes, ser castas, pero también en general ser prudentes. Hermanos, hay cosas que solamente, aun cuando estén pasando grandes alrededor de ellos, aún deben ser solamente contadas delante del Señor. Y sobre todo en aquellas áreas en que el Señor nos ha hablado. Y bueno, me reflexionaba en qué otro momento la iglesia cometió este mismo error, ¿no? Que estaba sucediendo algo grande entre ellos y no eran capaces de mantenerlo, de llevarlo ordenadamente, por decirlo. Bueno, me recuerdo aquel pasaje con el tema de las lenguas, donde dice que era un gran desorden y entonces pues todo el mundo hablaba y era algo extraordinario, pero no era para darle ese uso. Entonces quería hacer esa reflexión y bueno, hermoso el pasaje, aun cuando aquello realmente le cambió la vida a esta persona, condenado a muerte y a una muerte tan dolorosa y de esa manera era salvado, aun cuando era para compartir lo que Dios podía hacer en esa área específicamente o en ese momento, Jesús le había dicho, no digas nada. Entonces hay que pensar también en todos aquellos a quienes no pudo sanar, porque dice que ya no pudo entrar a la ciudad. ¿A cuántos dejó de Muchas gracias, sanar por hermano. culpa de esta imprudencia? Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermanito. ¿Algo más? Bien, si no hay más, estamos terminando en esta noche. Gracias, Sergio, nuevamente por la buena lección. Gracias Hoy a hay los... un hermano que tiene también una manito arriba. ¿Dónde? Ah, mira, ya. Reactivamos de nuevo. Adelante, David. Disculpen, pero de repente no veo mucho. Ahí sí. Gracias. Ahí sí. Gracias. Pensé que ya me había olvidado. No, Quiero agradecer al hermano Sergio por el estudio de que en un sentido espiritual nosotros éramos leprosos y cuantas cosas más y fuimos limpiados por nuestro Señor. Pero quiero hacerle una consulta porque no alcancé a notar un pasaje que mencionó él de cuando uno en el Antiguo Testamento se ofrecían dos aves y una se derramaba la sangre sobre la otra y la otra se echaba a volar y no alcancé a notar sé que está en Levítico, pero no alcancé si me lo puede el hermano decir, si es que se acuerda, si no me lo debe. Levíticos 14, desde el versículo 6 en adelante. 14:6. Eso, hermano, gracias, hermano Sergio. Saludos. Igualmente, David. gracias, David. Ahora sí. Hermanito Néstor, yo quiero felicitar al hermano Sergio por su excelente lección que nos ha traído, muy buena, hermosa lección. Me ha gustado mucho. Que Dios los siga bendiciendo al hermanito Sergio y a todos ustedes.
Bendiciones para todos, hermanos. Amén, hermano, igualmente. Muy bien, Me hermanita ha Dori. gustado mucho su lección, hermanito Sergio. Muy Gracias, buena. hermano. Gracias a Dios. Dios lo Qué bueno. bendiga, hermanito, y a toda su familia. Bien, Amén. hemos salido edificados espiritualmente, así que, bueno, a seguir adelante. Nos hemos robustecido con la lección y con la lección de cada día en nuestra fe. No tenemos una fe débil, flaca, sino una fe robusta, capaz de ayudarnos a vencer los obstáculos que nos presenta la vida diaria. ¿Ya? Hemos crecido espiritualmente y tenemos una esperanza viva. Así que adelante, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Hermana Yolanda, tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Sí, hermanito, solo quería darle gracias al hermano Sergio por su estudio y me recordó algo cuando yo empecé a ser cristiana. Yo fui a parar con los leprosos, hermano, y venía el hermano Guay Partay a dar aquí estudios y le dijo a mi esposo, como me iban a internar ahí con los leprosos, yo estuve con los leprosos porque la cara como la tenía, me rasparon y aquí tenía una llaga en la canilla. Y yo cuando me iba a bañar antes que se bañaran todos. Había gentes que ahí vivían de una vez, ahí, y me decían a mí que yo me iba a quedar ahí, tenía que llevar mi cama, mi estufa y todo, y que me iban a dar un cuarto. Pero le doy gracias a mi Dios que las oraciones de mis hermanos y todos mis hermanos, los que se congregaban, solo 8 días de ahí, hermano, ahora en el hospital. Por la gracia de Dios no pedimos nada ni molestamos. 50 quetzales nos cobraron. Bien, hermanita, se le escucha muy cortado. Muy 50 quetzales. Y ahí me rasparon y me dieron muchas pomadas. Y gracias a Dios, por eso, porque Dios me sanó de esa enfermedad. Con los leprosos. Gracias, hermana. Muchas gracias. Un testimonio. Y yo les pido a los hermanos que cuando estén hablando no se alarguen tanto, ¿ya? Poquito nomás. Vayan al punto. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches y nos vemos. Bendiciones para todos, hermanitos. Feliz noche. Igualmente. Chao, Buenas hermano. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a Que Dios les todos, bendiga. hermanos. Hasta luego. Chao, chao, buenas noches. Gracias, Chao, Sergio. que Dios les bendiga a todos. Que tengan Chao, buenas Cristian. noches. Cristian.